muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, espero estén disfrutando Warzone Mobile para los que pueden jugar, porque recuerden que el juego ha sido optimizado con mejora de rendimiento y también ya quitaron la capa de FPS por fin en Android. En fin, vamos a hablar a detalle de cómo poder descargar y jugar completamente sin problemas Warzone Mobile, porque la gente tal vez aún no sabe, y también porque este será un video actualizado, porque esto ya será posiblemente el último video que diremos cómo descargar y jugar completamente el juego en su lanzamiento limitado, porque el juego se lanzará globalmente en noviembre. Y recuerden, el día 5 de octubre estaremos con la revelación mundial de Warzone Mobile en directo con la Codnex. Ok, vamos a darle. Primero que nada, estamos aquí dentro del juego y me va a decir, Destro, ¿cómo se instala en Android? Pues en Apple es fácil, solo tenés que cambiar la región a Chile, Suecia, Noruega o Australia. Eso en tu cuenta de App Store, eso es sencillo, no hay problema. Solo te vas a cambio de región, pones una dirección que sea verídica, con código postal verídico de ese país y listo. Te va a salir luego en la Play Store del Warzone Mobile para descargar en tu dispositivo Apple. En Android es un poco diferente, porque como ustedes saben, tenés la Play Store, necesitas cuenta de Australia, Noruega, Suecia o Chile de Play Store, pero si en dado caso no tenés ninguna cuenta de ese país, pues yo te recomiendo hacerlo con el APK. Y aquí lo vamos a mostrar. Otra cosa que voy a dejar en claro, muy importante, y lo tengo que decir de esta manera, es el tema oficial de estado del juego. Tenés que reinstalarlo, yo recomiendo reinstalarlo porque actualmente el juego lo mejor es reinstalarlo. Me voy a decir, Destro, ¿por qué? Porque cuando tiene esta amplitud de actualización, lo más rentable siempre es reinstalar un juego porque tiene archivos residuales. Y más el Warzone Mobile, que está en acceso de lanzamiento limitado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo vamos a desinstalar oficialmente el Warzone Mobile. Pero no es de preocuparse, porque nosotros lo que vamos a hacer es instalar el XAPK o archivo APKS, como quieran decirle. Ahora, yo la aplicación que utilizo para extraer archivos APKS es Sai. Esta es la aplicación que yo he utilizado para todos los archivos APK. Cuando extraigo el APK, eso es lo que yo les subo completamente para que ustedes lo puedan descargar. Luego, obviamente, de tener el archivo, les recomiendo utilizar el XAPK Installer completamente porque es la aplicación con la que nosotros instalamos completamente los archivos XAPK, APKS y demás. Nosotros le damos en la primera palomita de arriba, que es el XAPK Files verde, tal cual. Y pues luego de eso, lo mejor y lo más tranquilo es seleccionar manual, que nos va a salir una ventana blanca abajo, y vamos a seleccionar el APK de Warzone. Nos aparecerá de esta manera una ruedita verde y nos saldrá el típico de ¿quieres instalar COD Warzone en tu dispositivo móvil? Y lo único que debes hacer es obviamente darle instalar sin más, o sea, tal cual. Le das instalar, oficialmente va a cargar en tu dispositivo y te va a decir aplicación ha sido instalada completamente. Le das OK y luego de eso te sales completamente del XAPK Installer y miraste que aquí tienes el Call of Duty Warzone Mobile. OK. Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Sencillamente, pues lo que se va a hacer es fácil. En teoría, luego te vas al App Gear Booster, que básicamente es la aplicación que nosotros utilizamos como VPN porque es gratuito, y la pones en la región que mejor te vaya el ping. En mi caso, a mí me va mejor en Europa que en Latinoamérica, porque obviamente tenés Latinoamérica y tenés Australia. Yo lo pongo en Europa porque el ping en teoría me da un poquito más estable y se debe de tener menos de 160 de ping para poder jugar partidas. Aquí te sale la latencia, que ese es el ping, me sale 150 o 58 ms, básicamente a la raya para poder jugar partidas. Y luego obviamente solo toca aceptar todos los parámetros del juego y oficialmente se pone a descargar. Entonces, para que lo sepas, es sencillamente eso, de esta manera que se puede descargar actualmente el Warzone Mobile con un archivo APKS. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente le sale .zip, .rar, no se extrae el archivo, se descarga de un solo. Este archivo como tal solo se descarga completamente y listo, ya oficialmente solo debería estar cargándote. Ok, ¿me entienden? Este archivo no se extrae ni nada por el estilo, es un archivo completo, ya. Lo que pasa es que en algunos dispositivos te sale que es extraíble y demás el juego, pero es mediáticamente rentable. Ya, entonces lo único que ustedes deben hacer así, por la cara, tranquilamente, solo es cambiarle el nombre del archivo. Eso se hace dentro de tu dispositivo móvil en lo que es exploración de archivos. Le cambias el .rar o .zip, seguramente por si se te descarga así en tu dispositivo, y lo cambias por .apks, que es como debería de salirte el archivo en cuestión que yo te he subido para que lo descargues. Y bueno,
Esto ha sido un previo tutorial de cómo se descarga y cómo se juega completamente Warzone Mobile sin problemas. Recuerda, se necesita VPN lamentablemente, pero te voy a decir algo para que estés un poquito más emocionado. El lanzamiento global ya se acerca, no te vas a perder mucho de esta temporada. A lo mucho te vas a perder 30 días, la temporada dura 62 días. Así que vas a estar por lo menos entrando a mitad de temporada con el lanzamiento global. Por si quieres entrar desde antes, pues tienes este video para que lo descargues y juegues desde el día de hoy, y pues espero que les funcione. ¿Por qué? Porque vale la pena. Ya el juego a 60 FPS en Android. Tiene algunos que otros errores pequeños, pero son solucionables. Al menos ya puedo decir de que en mi dispositivo Android y en muchos dispositivos Android de mi gente, lo que he visto en Discord les va súper bien. Y eso es muy bueno. Y si no me crees, ve a ver mi Discord. La verdad es que es impresionante que en muchos dispositivos podamos jugar ya a 60 FPS estables en Android. Cosa que mucha gente pensaba que no iba a terminar pasando seguramente para su lanzamiento. En fin, habiendo dicho eso, muchas gracias por el pedazo de apoyo y como siempre nos vemos en el siguiente video del canal. Los dejo con una poderosa partida de Warzone Mobile en multijugador. ¡Claro que sí! Me acerco por detrás. Saber, captura y defiende los objetivos para ganar. El objetivo Bravo está en peligro. Campo Alfa. Cambiando cargador. Bravo. Suave listo para la misión. Ahora, reconocimiento aliado. Asegurando Cambiando Alfa. cargador. Suave de respuesta. Yo no soy listo. campero. Pregúntale. Manden a un UAV. Cambiando He cargador. crecido de estar El luchando a enemigo los está pendejos. asegurando Charlie. El enemigo está asegurando Alfa. Asegurando Bravo. Cambiando cargador. UAV retirando cargador. Bueno, cuando te veo. El enemigo está asegurando Charlie. Asegurando Bravo. El objetivo Charlie está en peligro. Tenemos la ventaja. Sigamos adelante. Bravo asegurado. Mate a ese bastardo. El enemigo está asegurando Bravo. Cambiando cargador. Granada. El enemigo está asegurando Bravo. Mira bien por Está donde. asegurando Charlie. Cambiando El cargador. enemigo está asegurando Alfa. Qué buen El respawn, objetivo Alfa está en peligro. Recupéralo. Asegurando Charlie. Cambiando Charlie cargador. asegurado. Cambiando cargador. Suave listo para la misión. Reconocimiento aliado. Cambiando Asegurando cargador. Alfa. Cambiando cargador. El enemigo está asegurando Charlie. Dos objetivos asegurados. El enemigo está asegurando Bravo. Cambiando cargador. Cambiando cargador. Listo para la misión. Cambiando cargador. Asegurando Alfa. Reconocimiento aliado. El enemigo está asegurando Bravo. El objetivo Bravo está en peligro. Suave de respuesta listo. Asegurando Manden a Alfa. un UAV. Estamos Cambiando avanzando. cargador. Mantengamos la presión, camaradas. Granada. Asegurando Mierda. Alfa. Alfa asegurado. El enemigo está asegurando Alfa. Retirándose de la zona. Zona objetivo marcada. Vía libre. El objetivo Alfa está en peligro. Recupera. El enemigo está asegurando Charlie. Colocando mina. Asegurando Alfa. El enemigo aseguró todos Cambiando los cargador. objetivos. Vamos. Alfa asegurado. Cambiando cargador. Asegurando Charlie. Saber, misión cumplida. Qué buena mierda, pues. Muy buena mierda.